Hola, soy Jaime Romero Robledo. Voy a hablar un poco sobre México, algunas consideraciones sobre temas diversos. También pues en el marco y contexto de las sugerencias, en este caso al gobierno español, de una disculpa histórica por las consecuencias o las, digamos, afectaciones a los derechos fundamentales de los pueblos que estaban en lo que fue el virreinato en América de España. Y creo yo que la evolución de los pueblos, la evolución global, la evolución de la conciencia de tanto individual como de la conciencia nacional de los diferentes pueblos, da para aceptar los posibles excesos en lo que de otra forma se podría defender como la cristianización o culturación, en fin, pero a qué costo y con la sangre de quién, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido creo que sí caben las vías diplomáticas para llegar a una expresión sana, sincera de responsabilidades históricas ejercidas o están bajo la perspectiva de la conciencia ya más evolucionada, pues eh, entendidas y ejecutadas de forma errónea. Y, y en ese contexto, en el contexto actual, en México, en el caso de México, por congruencia también pues, se tendría que dar un verdadero respeto a la gran eh, diversidad de, no sé si se puede decir de naciones o de digamos, diferentes grupos que tienen un rico lenguaje, muchos de ellos entrelazados desde hace siglos con el de otros y otros también con linajes y culturas y lenguajes, cultura, medios de expresión pues muy que históricamente tienen una riqueza también que los nutre y les da fuerza, pero que han sido suprimidos o restringidos, muchas veces prácticamente exterminados por diferentes factores, diferentes actores sociales, políticos, militares, paramilitares, y que también actualmente son muchas veces, si no negados, son eh, pues impostados para dar visto bueno a proyectos que por lo general no vienen de sus propias ideas o planes y son pues, proyectos de gran envergadura muchas veces tienen que ver con construcción o minas o eh, presas o trenes que a veces llevan el nombre de los grupos más famosos como Marca. Entonces, eh, sí hacer retomar el tema internacionalmente para ver a qué se puede llegar en una alta expresión de conciencia conciliadora y que acerque a ambas naciones, tanto que hay que admirar de España, de su historia, de lo que nos hace también españoles a todos los pueblos de América, de Hispanoamérica, y que también pueda llevar a una actualización de esa importancia también al interior de México, al, por ejemplo, eh, establecer un verdadero, así como se dio, y ignoro, perdón por no ser alguien que esté dando un verdadero seguimiento a este tema tan importante, pero al que siempre he estado pendiente, siempre he promovido, es que haya un verdadero contrapeso a manera de lo que hace años fue para la campaña de Marichuy, Marichuy.
el Consejo Nacional Indígena, por ejemplo, que fuera realmente no uno a modo de las autoridades que puedan pues solo palomear todos los proyectos que pasen por los diferentes lugares que cuidan los protectores de la tierra y de los ríos y del aire que respiramos y de la tierra y de, en fin, pero todo lo que el, digamos, generalizando, y obviamente esto admite muchos errores, pero eh, el mexicano, digamos, promedio urbano, por lo general tiene una especie de fondo moral que sí puede ser y estar ligado a raíces muy profundas, tanto ya sea religiosamente o humanísticamente, como se pueda decir, filosóficamente, digamos, una tradición filosófica humanista o una tradición religiosa, eh, o las, digamos, todas las mutaciones eh, pragmáticas que se dieron en el siglo XX mexicano, como el teísmo chabacano, sin ningún tipo de, casi sin ningún tipo de moral, y su complemento que fue la supuesta el restablecimiento de la moral en una doble moral que fue el panismo, que por estar siempre a oscuras pues llegó a cosas más impensadas incluso, y que luego fueron saliendo a la luz, ¿no? Como la del prisma. Entonces hemos, como México, como país, hemos superado dos pruebas muy fuertes que han sido la simulación del, del Estado priista, la simulación y la muerte, la simulación y la represión y la desaparición, la simulación y el voto con sangre y dedo fuerte y tiranía y autoritarismo. Y esa versión siniestra de la supuesta rectitud que fueron los regímenes panistas, ¿no? Que fueron que causaron, siguen causando tantos estragos en la población por una serie de acciones muy desafortunadas y muy desviadas de lo que la autoridad representa, simulando autoridad y supuestamente ejerciéndola. Se torció y toda es hora que no se destuerce ese camino hacia la ilegalidad que gobierna todavía la aplicación de la ley en México, ¿no? Es algo terrible. Entonces, se ha pasado a un estado, digamos, después del desamparo y del desasosiego y del desencanto y del encabronamiento nacional con los gobiernos anteriores, se ha pasado a una etapa en la que las confluyeron para su aparición y consolidación una serie de fuerzas, muchas de ellas muy loables, muy eh, sinceras de la población civil, que con tal de sacar al PRI se había vuelto a meter de una forma tan descarada y tan entreguista y tan verdaderamente cobarde y ya sin ningún tipo de escrúpulos, ¿no? El régimen de Peña Nieto fue algo, la fiesta, la debacle el descaro total de la sinvergüenzadero de nosotros. Es algo tan terrible, pero se supera eso, entra en una etapa en la que se restablecen sí muchos órdenes, hay un entreguismo menos eh, descarriado en la minería, se tienen algunas cosas que se están haciendo ya plano con base en las miles y millones de hectáreas que fueron entregadas durante los regímenes de Fox y Calderón a la minería y a todo México. Si se puede revisar en lo que son las concesiones y
todavía hay mucha área que de México que ya ni es de México, ¿no? Entonces es algo que fue tan terrible. Entonces ya llega una especie como de limpia de todos esos excesos, pero a mi parecer una imposición no tan popular como pareciera, aunque hay una popularidad verdadera y muy efectiva de Morena, desde que gobierna. Siento que ha habido una falta de un fondo verdaderamente nacional hacia lo profundo que todavía los desvincula de un proyecto nacional que tuvo su, mi humilde perspectiva, su punto más alto en la serie y la final más importante convención de Aguascalientes tras la revolución, esa gran reunión de los altos mandos que habían llevado al éxito de la recuperación de la dignidad nacional. Y en ese momento vemos los momentos más altos de México en su historia, creo yo. Es algo todavía lo que no se vuelve a llegar desde entonces. Entre el barbarismo, pero la justicia también y la claridad de Pancho Villa, la generosidad y la lealtad y la honradez militar, social, política de Felipe Ángeles, que estando en varias caras de la moneda en su ilustre carrera, entiende y sabe lo que necesita una decisión tan importante como es el destino de la nación y convoca y va y busca a los zapatistas para que se integren a la convención y sea realmente un liderazgo enriquecido verdaderamente por las causas más nobles y justas que ganó la revolución, con elementos definitivamente en su mayoría que lo que querían más era esa noble y esa amplia demanda, ¿no?, de tierra y libertad, ¿no? Es algo verdadero que se les quitó cuando viene la traición, que es inmediatamente el punto más bajo de la historia de México. Es la traición eh, de Carranza, ¿no? Cuando exceso de autoritarismo, siendo ya desconocido, desconoce él la gran generosidad que había tenido ya de carácter político el mismo Villa, que había aceptado los designios de que los caudillos tenían que dar un paso atrás y se haría un verdadero gobierno civil. Y ese momento siento yo que marca lo que todavía es la era en la que estamos como México, ¿no? Hay una falta de profundidad, que en ese aspecto revolucionario ahí se entiende como la traición a los ideales de que no se le debe quitar la tierra a quien la tiene, a quien la trabaja, a quien la ha tenido, con acuerdos chuecos, con que no, que el río ya se movió y ya lo que tenían ya hay que volverlo a hacer, hay que volver a hacer los mapas de cómo está las tierras, en fin, todo esto. Eh, Hay una continuidad de esa tradición que es imponer a lo que es el pueblo mayoritariamente indígena la voluntad de un gobierno ajeno, que en teoría lo representa irónicamente como mexicanos, pero que sigue siendo ajeno a sus propios designios. Entonces esa reclamación hacia afuera debe ser también motivo de un cambio de rumbo hacia la actitud que se tiene con los millones todavía de creo que etnias es una palabra que no es la más correcta y me disculpo por pronto atorarme un poco con las palabras, pero creo yo que
todos los grupos que en su cultura primordial han sabido cuidar la tierra, los árboles, los ríos, los mares, los lagos, en fin, los animales, en una relación simbiótica, que son exterminados o encarcelados o perseguidos, asesinados, en fin. Todo México, tristemente, multitud de ejemplos impunes además, de conservacionistas, de gente que son héroes en sus comunidades y que son cobardemente eliminados o puestos en riesgo, hostigados, en fin. Entonces todo esto que pasa en México también, aunque no de forma tan extrema como los grupos que lo perpetran, también la ciudadanía urbana de la que quería ahorita empezar a hablar, en sus dos vertientes, en lo que respecta al fondo moral, que ya sea la religión, que en su mayoría, si están generalizando, pues es cristiana, en México más que nada católica, pero con muchas variantes también. Y en el caso de la gente que no se acerca predominantemente a una divinidad, pero que tiene una formación, ha tenido influencias humanistas o filosóficas, o bien. En ambas culturas en las que pudiéramos encontrar estos dos promedios del ciudadano urbano, ha calado poco la importancia de lo primordial de la tierra, de la importancia que tienen, que de sobra entienden y viven a diario las comunidades de los diferentes grupos y etnias en México, en América Latina, en todos los países donde todavía no han sido, como en Estados Unidos, prácticamente exterminados. Entonces esa relación que sí tienen estos grupos con lo que otros llamarían recursos de la tierra, pero que para ellos ni siquiera se consideran dueños, se consideran pues cuidadores y sí, uno más entre las diferentes especies, pero con una nobleza que les da dignidad a todas. Entonces esa pérdida que tuvo incluso la cristiandad inicial, que por lo que entiendo sí incluía más un acercamiento más cercano y mucho más parecido a lo que ahora entendemos como más de las tribus, ya sea de Norteamérica o de México o de Chile o de Ecuador, etcétera, etcétera. Eh, Entiendo yo que ese alejamiento cultural progresivo por diferentes influencias, por un lado en el caso de las culturas que se volvieron predominantemente cristianas, por la especie de acusación de paganismo y todo este tipo de lo que para la iglesia sería oscurantismo, y también por otro lado de lo que también para la ciencia sería oscurantismo también, no solo el caso de la misma religión cristiana, sino de la eh, manifestación o los diferentes rituales de las diferentes culturas prehispánicas. Entonces hay una especie como de difamación y de reducción de la importancia de la conexión con la tierra que se vive, por ejemplo, en el liderazgo de los diferentes grupos nativos. Siempre hay una conexión con plantas sagradas que se ha querido siempre denigrar y sigue siendo denigrada en la cultura que mal llamada se dice dominante, porque cómo va a dominar una cultura, más bien una cultura apabullante, digamos.
Entonces todavía está, por ejemplo, para hablar de un punto muy importante en la cosmogonía que sí lleva a los grupos originarios a proteger el país, a proteger los ríos de México, a proteger los lagos de México, a proteger los bosques de México, a proteger los diferentes pulmones y lugares maravillosos y las cuencas y eh, la, todo el sistema hídrico subterráneo, en fin, de los lugares. Esa protección que ha dado los grupos es lo que hace fuerte a la tierra, a los países, a México, a Estados Unidos. Entonces lo que se ha pensado que es progreso está tergiversando siempre como que se vale de la tierra, que no importa tanto como nosotros como seres divinos, espirituales, etcétera. Y se ha vuelto el prejuicio hacia las divinidades eh, celebradas por los pueblos nativos, en vez de entender y celebrar que esas ofrendas y esas celebraciones a las diferentes divinidades que puedan representar a los árboles, el cuerpo de los lagos, o el espíritu de los ríos, etcétera, que está expresado de forma mítica, tenga que ver también en la realidad, definitivamente, con cuidar los árboles, los ríos, entonces esa forma de celebrar que se ha querido ver como paganismo y asociar al prejuicio, pierde precisamente se vuelve oscurantista, precisamente una especie de ciencia que queriendo iluminar se vuelve oscurantista y emite un juicio que hace que de una forma oscura se vea sin luz, definitivamente, un fenómeno que no por ser mítico sea necesariamente perteneciente a una etapa anterior en la evolución de la conciencia, porque la, la evolución de la conciencia no tiene necesariamente que ver con la progresión en el tiempo, ¿no? No tiene que ver con que si es más acá del tiempo está más evolucionado que lo que está más allá del tiempo, ¿no? Hay unas variaciones de picos en la evolución de la cultura en diferentes edades y estas pues quedan registradas ya sea en forma de escritura o de tradición oral, etcétera, etcétera. Entonces y hay diferentes sustratos de la población que todavía, donde quienes permanece una tradición más eh, nada oscurantista de cuestiones que de otra manera serían vistas como oscurantistas. Entonces hay una especie de gente que tiene el entendimiento eh, que la ciencia pocas veces ha tenido la claridad de ver o comprobar, como si hay también en México un ejemplo notable, o seguramente hay muchos más, pero más notable quizás es el del doctor Jacobo Grinberg, con doctorado, su especialidad era psicofisiología, y en la Facultad de Psicología de la UNAM tiene la oportunidad de crear eh, las Instituto Nacional de Estudios de la Conciencia, para estudios de la conciencia en México, ¿no? Entonces es una investigación muy seria hacia esa precisamente eh, profundidad en los seres más notables dentro de las diferentes tradiciones y linajes de los grupos originarios. Encuentra ejemplos de gente extraordinaria que también pueden ser llamados como chamanes y que son medidos en diferentes experimentos y pruebas de laboratorio rigurosas, en fin, llevadas a cabo con método científico, entonces que son, eh, se puede apreciar en las conclusiones y las reflexiones que hace el mismo Grinberg en sus libros, por ejemplo, de los chamanes mexicanos, volúmenes que tiene, y que hay una
parte de la realidad que es más amplia que lo que el materialismo científico o lo que la especie de reducción eh, escolástica, de reducción de lo que la educación sobre el universo representa de parte de las civilizaciones de influencia judeocristiana, dejaron de apreciar de la profundidad que tienen con la, digamos, el espíritu de la tierra o la vida que alberga el planeta y que se manifiesta de muchas formas, que va más allá de la vida, de una manera que nosotros que tenemos conciencia podemos alcanzar a expresar, como lo han hecho algunas civilizaciones, con forma de visiones, en forma de arte, en forma de experimentos como los de Jacobo Greenberg, pero sí hay una, en el caso, por ejemplo, de las manifestaciones y rituales los más importantes en la cultura de diferentes pueblos dentro de los diferentes grupos nativos en México, como son los Wixárikas o los Rarámuris, interviene el consumo de diferentes seres que son escogidos entre la población y entrenados para interactuar con las visiones que lleven a conectar con los dioses, lo que ellos llamen como sus divinidades, para entender y recordar la conjunción y conexión precisamente con lo vivo, con el planeta, con lo que está dándose de manera simultánea en tantas partes del mundo, así como de la conciencia, una especie de conciencia planetaria que puede ser expandida según el entendimiento de cada quien o la experiencia de cada quien o la credulidad de cada quien. Obviamente también ahí no se puede establecer un parámetro rígido entre lo que cada quien pueda considerar como verdadero o posiblemente verdadero. Entonces hay una eh, falta de profundidad en el ciudadano mexicano promedio, incluyéndome supongo porque tosí de forma muy puntual. Entonces hay una desestimación de la verdadera importancia que tiene el agua, la tierra, como que hay tanta que, que parece como que un poco exagerado a veces preocuparse tanto, ¿no? Entonces hay una serie de procesos que han sido desde hace mucho documentados, como toda esta carpeta que hay en los bosques que se va acabando, la carpeta viva de una forma muy fea de decir carpeta, pero esta forma de alfombra viva en organismos y microorganismos que está obviamente conectada con los diferentes sustratos y una especie de filtro natural para el agua que se vuelve a infiltrar a la profundidad donde luego fluye, en fin. Entonces todo esto con la tala desmedida de bosques enteros va generando una erosión progresiva que, además de dejar de pasar el agua hacia el subsuelo, genera una serie de, pues ahora sí que avalanchas de agua prácticamente, que van creando pues, caos en las diferentes inundaciones que van acabando o diezmando, ¿no?, las diferentes poblaciones, pueblos. Entonces hay muchas prácticas que tienen que ver con no respetar la tierra y en las que se ha dejado la deriva y en total vulnerabilidad
y en total impunidad los esfuerzos tan loables de todos estos herederos de los grupos que han sido desde hace siglos acusados aquí en México de herejes y blasfemios y en fin por adorar o celebrar deidades y diferentes figuras e imágenes que no tienen que ver con las legadas por la experiencia europea cristiana. Entonces hay una es curioso, en el caso mío tuve la experiencia de saber por qué es una gran injusticia para los pueblos rarámuris y las wixárikas que no puedan tener acceso muchas veces a sus, en el caso de ellos, cactáceas, jicuri, que es algo que no es una droga, es algo que los lleva a conectar realmente de una forma que yo creo que, con todo respeto, la comunión no lleva a la mayoría de la gente cristiana. No lleva a realmente entender el estar aquí en el planeta, estar aquí donde hay otros seres vivos, como cuando se comulga con el planeta de manera respetuosa y con disposición y buena voluntad, de esta manera, como hacen los hermanos rarámuris, los hermanos wixárikas. Entonces hay una profundidad nunca experimentada por la mayoría de la población que los lleva a no prever y a ver de forma muy sesgada muchas cosas que los atañen precisamente porque son cuestiones de vida o muerte para el planeta y siempre por lo general por esa falta, esa tanta distancia que hay, la poca experimentación de lo que es conmoverse realmente con lo que es la vida del planeta, con el planeta, con todos los procesos que de una manera tan generosa pueden y siempre son asociadas tanto al planeta como a la divinidad por todos los grupos del mundo, ¿no? Históricamente. Entonces hay una conexión sagrada con el planeta que es parte de la religiosidad primigenia, que muchas veces fue suprimida o ha sido eh, escondida por la prominancia de las imágenes patriarcales o más, ciertos enfoques a veces guerreros que, en fin, siguieron de pronto pues, haciendo que se hablara menos de esa etapa más ligada también a las deidades femeninas, de, ligadas también a los ciclos de la Tierra. Entonces sí hay una injusticia también muy ligada tanto con la Tierra como con la feminidad, como es, digamos, en el caso de la justicia hacia las mujeres histórica y eso en México genera una serie de insensibilidad que permite que, por ejemplo, la tierra, México, los ríos, todos los que para otros son grandes recursos, obviamente, pero que son más allá que eso, ¿no? Eh, el territorio que es la casa, el hogar de muchas especies y de muchos grupos que coexisten sana y pacíficamente con esas especies, que son puestos en jaque y en una reducción alarmante de número por los embates tanto de las culturas dominantes como de sus puntos oscuros que generan, ¿no? En esas mismas culturas, ¿no? Entonces son comunidades siempre
diezmadas, completamente eh, denigradas, incluso con muchos procesos con su contra, ahorita todavía en México hay mucha tristeza de la gente de los pueblos originarios por tantas injusticias. Es una vergüenza en Chiapas lo que ha dejado el legado que dejó Manuel Velasco, es algo tan terrible, tan triste. Ese gran estado, una gente valiente que había también colaborado para traer de nuevo la esperanza que había muerto con esa traición por mucho tiempo y hasta la fecha en muchas formas de la Convención de Aguascalientes, ¿no? Que pues, surgió en el 94 con el zapatismo en Chiapas y que ahorita ha sido llevado con los programas de asistencia, llevado a la división de la avaricia de productos que se venden como pan caliente, pero que han generado una división entre las diferentes formas de ser y estar aquí, y que solo son más de lo mismo, ¿no? Más allá de la izquierda y la derecha, porque también ha habido tanta tontería de ambas partes, ¿no? Y hay muchos ejemplos odiosos de que ven las cosas que han pasado en la historia y no se alivianan, siguen con dogmatismos, saboteando y actitudes stalinistas a estas alturas, ahí quitando gente porque es la mejor forma de acabar con alguien cuando por fin ya es todo para todos, ¿no? Que todos para todos, realmente sacan el cobre, pero yo lo veo en la literatura, una vergüenza. Pero bueno, esa falta de un fondo moral que nos ligue más con la tierra y sus bellos elementos, agua, tierra, el aire, fuego, en fin, todos los ciclos de la vida y de los procesos naturales que son explicados también por culturas muy profundas, ¿no? La China, los antiguos mexicanos, los incas, en fin, los diferentes sabidurías secretas que son, pues claro, acusadas como de oscurantistas incluso por la ciencia, pero ¿cuál ciencia? Porque hay una ciencia ya más avanzada que de pronto abre el uso o dice un aguas a los científicos con andar acusando de oscurantista a nadie, ¿no? Porque, o sea, lo cuántico de pronto le puede callar la boca a mucha gente que científicamente ha usado la ciencia para ser realmente una persona conservadora que se presta por decir que es progresista, ¿no? Progresista de qué, de ideas que todavía desde hace mucho no se verificaron y seguiste creyendo porque eso era lo que era estar in, ¿no? Según la izquierda que saben. Pero afortunadamente hay un abrazo de la ciencia y la conciencia, ¿no? No hay otra. Incluso ya desde las consideraciones mucho más conciliadoras, pero en ese término es muy peligroso, más inteligentes, digamos, de gente como Teilhard de Chardin, en fin, más arriesgadas, pero sí más que unen, ¿no? Unen la ciencia con supuesta superstición y demás cosas que también lo son desacreditadas, porque no, dentro del marco racional moral que brinda muchas veces el cierto humanismo, pues es como un disparate, hacer una supuesta regresión a lo que ya se había superado, ¿no? Que era como dejar de creer en cuentos de hadas. Pero digamos, ese reencuentro con los cuentos de hadas es muy provechoso, ¿no? Es muy provechoso yo creo para,
para toda la población, porque es como, digamos, sí avanzar después de lo del oscurantismo verdadero de la religión, del oscurantismo verdadero de la ciencia, pasar a la claridad verdadera de la religión y pasar a la claridad verdadera de la ciencia, ¿no? Siempre están hermanadas con la claridad desde hace mucho de los chamanes y de la gente sabia, ¿no? Entonces hay una maduración de la conciencia que debe permear, que debe llegar a más de la población. Y no lo están haciendo las diferentes religiones, porque están como que de alguna manera concentradas tanto en una especie de deber ser, más como coartada que como creencia profunda, porque luego los conoce uno. Pero sí, ha calado, todavía falta que cale más hondo, ¿no? Y habría que ver que hubiera una especie como de, por un lado, como digo, para regular verdaderamente la autoridad de lo que están tratando de hacer con México, que es volverlo un patio de manufactura y extracción de materia prima ya con vía directa, con muchas vías directas, con trenes hacia los Estados Unidos, que ya lo sabía, ¿no? Ya, o sea, no es una eh, coincidencia, pero sí es una gran ironía que los trenes que llevan los pedazos de América Latina, que se llevan a la América mal llamada, pero de Estados Unidos, eh, vayan también ahí todos los muchos migrantes que van ahí buscando los pedazos del país que les están robando, ¿no? O sea, eso se pasa por alto porque la esclavitud en la que se ha quedado de acuerdo es mucho más digna que la esclavitud que se tenía antes, ¿no? Por eso se habla ya de que, no, entonces somos mejores que antes porque ya no hay esclavitud, pero muchas veces se vende como algo así beneficioso para alguien lo que los va a socavar más. Entonces los empleos y todo esto realmente es así como una especie como de, pues, te voy a dar esto y vas a ver qué padre. Por ejemplo, yo cuando tuve la fortuna de andar en el sistema de trenes, o en los sistemas de trenes de Europa y realmente, como decimos, una chulada, qué padre yo decía yo, qué padre poderme transportar así en mi país, en México, qué padre que fuera eso. Y ahorita viene la posibilidad, ¿no? Viene el futuro con un avance en el sentido de como pasajeros mexicanos podrás, pues, andar por más partes del país en un medio que eh, es un medio muy padre, ¿no? Los trenes son una experiencia de viaje muy padre, en fin. Pero viene con también, o sea, hay ciertos regalos, ¿no? Los regalos que vienen, en este caso con eh, el progreso y la transformación, pueden ser que con un costo bastante alto, ¿no? Porque sí, esta ampliación que se requiere tras toda la parte del istmo de Tehuantepec, que se está volviendo pues, una realidad, y de todo el corredor de industria de la manufactura que se está queriendo hacer con lo del nearshoring. Entonces se está poniendo así como las cadenas de suministro así muy, 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 muy a la brava ya, como con todo el paquete, ¿no? O sea, entonces yo me pregunto, porque si se va a reclamar que las naciones indígenas reciban una disculpa histórica, vamos a empoderarlas dándoles el verdadero poder de decir, ¿sabes qué? Este gasoducto que quieres meter por estas tierras es muy difícil de que se pueda aprobar para México porque trae todas estas consecuencias negativas y esto y esto. Yo sé que es un gran negocio. Yo sé que hay cosas que en Estados Unidos ya no dejan pasar, que ahorita están dejando pasar por México porque la legislación aquí, los gobiernos están a modo. Realmente hay una mafia muy, muy, muy establecida que está haciendo las cosas
pues muy bien para sus intereses, ¿no? Ahorita ya todo lo que sin escrúpulos en Estados Unidos ya no están aceptando que hagan las productoras de gas y hay que ver qué tanto ese gas que se está pasando por los gasoductos por el subsuelo de México vienen del fracking, ¿no? Porque también sería triple destrucción, ¿no? Porque allá destruyen y luego acá también. Pero bueno, dicen que va a ser un dineral el que también le va a tocar a México, que también se van a mochar, que ya están estableciendo la Comisión Federal de Electricidad, que es realmente una gran empresa. O sea, yo estoy realmente con México, ¿no? Yo estoy a través de, o sea, yo quiero que México mejore y todo, pero si va a ser a través de quitarle un poder que sí deben tener las comunidades originarias, los yaquis, los rarámuris, los wixárikas, los mayas, los tzotziles, los en fin, se me fueron ahorita tantos, los tarascos, en fin, los otomíes, en fin, estoy ahorita diciendo muchas otomíes, creo que son de hasta de otro lado, pero perdóname, tengo un lapsus de... Realmente quisiera que se hiciera se diera una congruencia con lo que se está exigiendo para que aquí realmente se les empodere y se diga, ¿sabes qué? Estos gasoductos, ¿sabes qué? Esto que va a tornar el río en 5 años o que ya me lo tiene ya hasta el tope de tóxicos, ya no se puede, ya se tiene que quitar el permiso a esta compañía, ya tienes que quitarles completamente el permiso, ya no pueden seguir envenenando, ya no pueden... Eso sería realmente una congruencia con los, los pueblos originarios, para que esa luz que se está buscando afuera también surja también aquí adentro. Entonces, eh, me puede ver gente como Elon Musk, por ejemplo, emitiendo opiniones tan poco serias sobre la migración, por ejemplo. Todo el efecto que han tenido las sanciones, los embargos en los diferentes países, los golpes de Estado, toda esa buena voluntad que él parece entender después de hacer una revisión de la historia reciente, que Estados Unidos es un país benévolo después de las guerras, pues realmente se sirvió con la cuchara grande en todos lados. No sé dónde saca que Estados Unidos no ha ido por el botín después de ser los amos del mundo en la Segunda Guerra, pues, es lo único que han hecho y todavía quieren seguir haciéndolo ya. Entonces, esa persistencia en el error de Estados Unidos desde Madero acabó siendo asesinado por un complot en mucha parte instigado y con el combustible del coraje que le dio al embajador americano que Madero comenzara a pedir cuotas a las compañías petroleras. Entonces, fíjese desde dónde vienen los conflictos de intereses. Entonces ahorita, pues, ¿cómo va a ser? ¿Cómo podemos celebrar el legado de Madero si los que lo mataron, fíjate, son realmente los que no querían que los intereses extranjeros predominaran aquí, ¿no? Entonces aquí no a la brava no están pasando por encima, pero sí por abajo, porque ya pues, por abajo literalmente ya están por abajo cableando, probablemente gasoducteando, en fin. Entonces eso pues hay que revisarlo, hay que ejercer. No hubo un partido que pudo llegar al poder, que tuvieran contrapeso las corporaciones, pero sí se debería de dejar de denigrar esa como estancia que para muchos ya quisieran que fuera cada vez más fantasmal de los grupos originarios y que ellos como verdaderos cuidadores y detentores de la autoridad real en materia de los derechos del planeta en todas las zonas donde habitan nuestro variado México, que hagan valer esa autoridad y nos ayuden a imaginar un más allá del capitalismo que solo quiere más y más y más y más para hacerle más juguetes al
país tal o país tal. Entonces, aquí nos vamos a dedicar a hacer todos los juguetes que cada vez más van a poder venderle a Estados Unidos. Y hay que aprovechar que mientras más juguetes quieran, o mientras más aguacates quieran, o mientras más negocio haya, pues entonces hay que talar todo pinche México. Pues claro, si a eso vamos, más nos va a dar unos chingo de vacas, ¿no? ¿Para qué tantos? Entonces, eh, hay que tener cuidado en no caer en la provocación de los intereses y el babeamiento que tienen los otros que están diciendo, pues si aquí nos va a decir a toda madre, pues están re cerquita y no tenemos que pagar esto y esto y esto y esto y podemos presumir igual como si fuéramos bien cabrones, bien cabrones. Entonces, pues México va para mucho más, ¿no? O sea, que puede empezar algo que quizá no empiece en este siglo, pero ya se siembre aquí. Perdón, no que se manifieste en este siglo, pero que empiece aquí una nueva vertiente de que no, pues primero el bosque, primero el río, primero, si no, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Muerto? ¿De qué vas a, de qué vas a vivir? De tu lana, ¿no? De tu petróleo, de tu gas, no, no, no. Vas a vivir de los ríos, de tu respeto por los árboles, de tu respeto por lo que somos y suena ideal y luego y todos los graduados que ya fueron mal encausados diciéndoles que pues, hay que darle en la madre todo y hay que salir no, pues también a reeducar a la gente, o sea, que las carreras no sean nomás para que, oye, al cabo de la tierra vale madre, ¿no? Pero no, no, hay que tomar en cuenta los principios fundamentales y luego ya ahora sí decimos, o paralelamente, o sea, pues hay que ser, ojalá que congruentes con ese reclamo de responsabilidad histórica, porque esta es una gran responsabilidad histórica para que México sea el ejemplo de un país que no sea tragado por la ambición de los que quieren comerciar y importar y exportar antes que respetar y dejar emerger otras cosmovisiones que bastante nos pueden enseñar de cómo estar aquí. Gracias.